El tema de hoy es tumores cerebrales en pediatría, diagnóstico temprano y nuevas estrategias de terapéuticas, por el doctor Carlos Alberto Leal Cavazos, oncólogo pediatra. Estudió medicina en nuestra universidad y pediatría en el Hospital Universitario. Posteriormente, oncopediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y enseguida onconeurología en el Boston Children. Adelante. Muchas gracias por la invitación a la mesa directiva del Colegio de Pediatría. Gracias. Bueno, esta plática viene a propósito del Día Internacional del Cáncer Infantil, que fue el día 15 de febrero. Y qué mejor manera de celebrar este día con academia y con difusión de un tema que todos debemos de estar familiarizados. Primeramente, algo de epidemiología. Este es un estudio mexicano. Desafortunadamente no abarca toda la población pediátrica del país. Solamente engloba a pacientes que están incorporados al Seguro Popular, pero nos sirve para mencionar que las neoplasias cerebrales es la neoplasia sólida más común en pediatría. Algo también de estadística de Estados Unidos para comparar, los tumores cerebrales siguen siendo el tumor sólido más común después de la leucemia, con un porcentaje casi el doble de lo que está reportado en México, y en pacientes de 15 a 19 años también sigue siendo un tumor frecuente, y ocupa el tercer lugar, esto en Estados Unidos. Bien, pues es el tumor sólido más común en pediatría, después de la leucemia. La leucemia ha alcanzado una probabilidad de curación de hasta un 85% en los mejores centros. Esto todavía no ocurre en los tumores cerebrales, alcanza un 60%, y esta es la causa por la cual es la primera causa de muerte por cáncer infantil, los tumores cerebrales. Así como nos importa que el paciente sobreviva, no es lo único y tal vez lo más importante. También hay que ver el pronóstico neurológico. Queremos curar al paciente, pero también que sea una persona productiva y funcional en su vida adulta. De acuerdo a la clasificación de la OMS del 2007, que es la más reciente para tumores del sistema nervioso central, existen más de 100 tipos diferentes de tumores. La intención no es revisar ni el 10% de ellos de manera específica, pero vamos a intentar hacer que ustedes se lleven los conceptos para que puedan hacer un abordaje diagnóstico clínico por imagen de la gran mayoría de estos. Además de estar clasificados de esa manera, hay diversos grados del 1 al 4 que están basados de acuerdo a la celularidad, a la presencia de mitosis, necrosis y neovascularización. Y de acuerdo a eso, pues hay grado 1 al 4, el grado 1 y 2 se llaman de bajo grado, grado 3 y 4 de alto grado. En tumores cerebrales
aunque existe el término benigno y maligno, no nos gusta mucho utilizarlo porque un tumor benigno en cierta localización puede causar la muerte o mucha morbilidad, y un tumor maligno grado 4 con capacidad de metástasis puede alcanzar una curación del 85%. Entonces, normalmente hablamos de bajo grado y de alto grado. Bien, para poder entender un poco más de los tumores cerebrales, pues esta es una manera muy explícita de cómo los podemos recordar y cómo nosotros mentalmente podemos hacer un diagnóstico diferencial. Primeramente, pues los elementos normales del sistema nervioso central pues se componen de células gliales que nos dan el sostén, neuronas y tenemos los plexos coroides. Los tumores que se forman de estas células corresponden al 90% de los tumores en pediatría. Y hay otros tumores que provienen de elementos que no están normalmente en el sistema nervioso central y que llegan ahí de una manera aberrante. Por ejemplo, células germinales, que estas normalmente deben de estar únicamente en las gónadas, y cuando migran del saco vitelino hacia estas, por alguna alteración de un receptor, pueden llegar al sistema nervioso central. Y las otras, pues que son células provenientes de la bolsa de Rathke que forman la adenohipófisis y que también pueden migrar de manera anormal y depositarse también cerca de ahí y formar tumores. Estos corresponden al 10%. Entonces, ¿qué células gliales tenemos? Astrocitos, que nos dan el sostén, forman los astrocitomas, que también les decimos gliomas. Tenemos las células ependimarias, que también nos ayudan en la regulación de la homeostasis dentro del sistema nervioso central. De las células ependimarias viene el ependimoma. Tenemos oligodendrocitos, que dan la vaina de mielina a las neuronas dentro del sistema nervioso central y forman el oligodendroglioma. Esto, pues son los tumores gliales son los más comunes, el astrocitoma en número 1. De las otras células de neuronas, hay 3 tipos de tumores que se forman. Es el meduloblastoma, por mucho el más común, es el segundo en frecuencia en pediatría después del astrocitoma, el pineoblastoma y el neuroectodérmico primitivo del sistema nervioso central. Estos 3 tumores reciben su nombre únicamente por su localización. Al microscopio se ven igual, pero por su sitio que vamos a revisar se les da el nombre. Y de los plexos coroides pueden surgir papiloma y carcinoma de plexos coroides. Las células que migraron de manera aberrante de la bolsa de Rathke y se quedaron ahí estancadas, nos dan lugar al craniofaringioma, que el sitio específico de donde se localiza es en la región supracelular, y las células germinales que también migraron de manera aberrante, estas se localizan, se pueden depositar ya sea en la glándula pineal o en la región supracelular y nos dan lugar al germinoma. Entonces, básicamente, podemos considerar estos grupos de neoplasias como nuestros diagnósticos diferenciales más comunes y que, sabiendo dónde están localizadas ese tipo de célula, pues podemos hacer al menos un diagnóstico de sospecha o presuntivo. Los astrocitos están distribuidos a todo lo largo del parénquima en el sistema nervioso. Entonces, en cualquier parte del sistema nervioso del parénquima puede haber un astrocitoma. Las células ependimarias están delineando los ventrículos, entonces es donde aparecen.
más frecuente en el cuarto ventrículo. Los oligodendrocitos están entre la sustancia blanca y la sustancia gris en la corteza, y ahí es donde aparece este tumor. Les mencionaba de los tumores que provienen de neuronas. Cuando aparecen este tipo de tumores en fosa posterior, se llama meduloblastoma. Cuando aparece el mismo tumor, pero en la glándula pineal, se llama pineoblastoma, y cuando aparece en cualquier otra parte, se llama tumor neuroectodérmico primitivo del sistema nervioso central. Los plexos coroides están localizados en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo, entonces es el sitio donde los podemos encontrar, más comúnmente en los ventrículos laterales. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Esta es una resonancia contrastada, un corte sagital en el que podemos apreciar una tumoración que se encuentra en fosa posterior. Y si hacemos el ejercicio mental, ¿qué es lo que puede haber ahí? ¿Hay astrocitos? Sí, sí hay. Entonces puede ser un astrocitoma. Está ahí el cuarto ventrículo. Puede ser un ependimoma. Mencionamos que el meduloblastoma es el que aparece en fosa posterior. Hay hay plexos coroides en el cuarto ventrículo, puede ser un tumor, un papiloma o carcinoma de plexos coroides, pero obviamente cada uno tiene su frecuencia y siempre el número 1 podrá ser el astrocitoma. Entonces, este es un caso de un astrocitoma de fosa posterior. Aquí vemos un tumor que tiene localización supratentorial. Vemos que está muy cercano a la corteza, entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y haciendo ese mismo ejercicio, pues, aunque ya les mencioné que los oligodendrocitos es el sitio donde se encuentra y el sitio donde nos pueden formar este tumor, como quiera, debemos de pensar en un astrocitoma. Está lejos de los ventrículos, no pensamos en un ependimoma ni en un tumor de plexos coroides, pero también es un sitio de localización de tumores de origen neuronal, pero no está en fosa posterior, entonces no es meduloblastoma, no está en glándula pineal, no es pineoblastoma. Nos queda el tumor neuroectodérmico primitivo del sistema nervioso central. Este paciente lo que tuvo fue un oligodendroglioma. Otro tumor de fosa posterior, mismo ejercicio, hay astrocitos, puede ser un astrocitoma, vemos que claramente está llenando el cuarto ventrículo, la sospecha de ependimoma se hace más fuerte. De los tumores de origen neuronal, mencionamos el meduloblastoma, es el que ocurre en esta zona, está lejos de glándula pineal, y bueno, otra posibilidad de plexos coroides, pero no sería tampoco la más probable, pero está en el ventrículo. Este caso fue un paciente con un ependimoma. Característicamente el ependimoma lo que hace también es salirse del ventrículo y puede, por el agujero magno, llegar a estar en contacto con la parte más superior de la médula cervical. Otro caso de un tumor de fosa posterior, mismo ejercicio, puede ser un glioma, puede ser un ependimoma, puede ser un tumor de origen neuronal, meduloblastoma, que fue el caso de este paciente. Por la imagen, a lo mejor no están notando mucha diferencia. Lo que yo quiero que les quede para su ejercicio es pensar básicamente en esos 3 tumores que son los más comunes: astrocitoma, meduloblastoma, ependimoma. En glándula pineal, ¿qué podemos observar? Hay tejido de sostén, puede ser un astrocitoma. Vemos que no está en los ventrículos, no pensamos en ependimoma. Hay tumores, el tumor neuronal, pineoblastoma, y tumores germinales, ¿sí? Este paciente, el diagnóstico fue de un pineoblastoma.
vemos que es un tumor que está ocupando el ventrículo lateral izquierdo. Pensamos en las células que se encuentran ahí, ependimoma y de plexos coroides. Básicamente esas serían nuestras sospechas principales. Este caso fue de un papiloma de plexos coroides. Y por último, aquí una lesión en la región supracelular. Esto es una imagen característica de este tipo de tumor, pero como diagnóstico diferencial siempre tenemos que pensar en un astrocitoma, en un tumor germinal y en un craniofaringioma, que fue el caso del paciente. Bien, de acuerdo al sitio, a la localización del tumor, la edad del paciente, la histología, esto es lo que nos va a dar el cuadro clínico y el tiempo de evolución. Y básicamente englobamos el cuadro clínico en dos cosas: en los signos localizadores, que son los que nos van a decir dónde está el tumor topográficamente, y los datos de hipertensión intracraneal. Normalmente el tiempo diagnóstico de un tumor cerebral en pediatría puede ir desde 3 meses hasta 8 meses o incluso más. Hay tumores que pueden ser de crecimiento muy lento y que incluso son un par de años de síntomas hasta que se llega al diagnóstico, y tumores de crecimiento rápido que incluso 2 o 3 semanas de síntomas y el paciente ya está en urgencias. Hablando específicamente de la hipertensión intracraneal, la cefalea por mucho es el dato más común con el que se presenta el paciente. Esta cefalea, aunque se describe una cefalea característica de hipertensión intracraneal, de que sea frontal, progresiva, que se acompañe de náusea y vómito, que sea matutina o que lo despierte en la noche, que esa es la característica, no se cumple en todos los pacientes. De hecho, menos de la mitad van a tener toda esa constelación de datos clínicos para hacernos sospechar de una hipertensión intracraneal. Pero sí, un paciente que tenga cefalea y que secundaria a hipertensión intracraneal, secundaria a un tumor, además de la cefalea, va a tener en el 100% de los casos un dato clínico neurológico en la exploración física. Si el paciente no puede manifestar de manera verbal su molestia, va a estar irritable. En niños más grandes, esto lo puede llevar a un bajo rendimiento escolar. En niños más pequeños, a que no estén ganando peso. En pacientes en etapas más tardías y que no quisiéramos tener que ver, ya tienen somnolencia y letargia, ¿sí? En niños que todavía no tienen cerradas las suturas, pues el perímetro cefálico aumenta y la fontanela anterior se abomba. Existen 2 mecanismos por los cuales puede ocurrir hipertensión intracraneal. Una, la más común, es la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Comúnmente el sitio más común donde se obstruye el flujo va a ser alrededor del acueducto de Silvio, que es la parte más estrecha. Incluso lesiones que son pequeñas nos pueden dar mucha manifestación clínica. Y la otra forma en que se puede presentar o generar la hipertensión intracraneal es sencillamente a que se está cambiando los componentes que normalmente están dentro de esta caja rígida, y pues un tumor que alcance un tamaño considerable, pues
al principio se está compensando hasta que los límites se sobrepasan y vienen los datos clínicos. Cuando hay hipertensión secundaria al acúmulo o a la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, esto se llama hidrocefalia y lo podemos ver muy bien en imagen, esto en una tomografía simple en el cual vemos la dilatación ventricular. Esto pues se hace muy evidente, pero en ocasiones no es así y nos da datos más sutiles. Por ejemplo, en esta secuencia T1 con resonancia magnética, a lo mejor no los vemos muy grandes los ventrículos, pero gracias a otra secuencia que está el FLAIR y que podemos ver mejor el líquido, específicamente edema, vemos que aquí hay líquido que se está saliendo o que está siendo empujado de los ventrículos. Esto se llama migración transependimaria. Entonces, este paciente, aunque tal vez los ventrículos no los vemos muy grandes, tiene hipertensión intracraneal por hidrocefalia. Bien, los otros datos clínicos con los cuales vamos a dar una localización pues muy probable al tumor, pues básicamente es recordar un poquito de anatomía y saber cuando se lesiona un área cuáles son las manifestaciones que se presentan. Con lesiones de cerebelo hay ataxia, dismetría, nistagmus, temblor de intención. Siempre buscar un déficit de pares craneales, esto también muy común de tumores de fosa posterior. Se pueden presentar con algún déficit motor, frecuentemente hemiparesia, y para eso pueden ser lesiones que van desde la corteza hasta el tallo. Crisis convulsivas, no es tan común ver crisis convulsivas en pacientes en niños con tumores del sistema nervioso, a diferencia de los adultos. Dentro de todos los pacientes que tienen una crisis convulsiva de primera vez en pediatría, menos del 1% es por un tumor. Entonces digo, ahí entra mucho el ejercicio clínico, pero en crisis convulsivas de difícil control o que debutan y que presentan también algún déficit motor, vale la pena sospechar el diagnóstico de un tumor. Tumores que nos afectan la vía óptica, se presentan déficit de campos visuales, y en lesiones que afectan el área celar o la silla turca, se pueden presentar alteraciones hormonales, lo más común, diabetes insípida. Solo algunos ejemplos, pues aquí vemos un paciente con estrabismo que si no sabemos para dónde se le dijo que mirara, pues no vamos a saber cuál es el par craneal afectado. Si le decimos que está viendo, si le pedimos que esté viendo hacia el frente, vemos que tiene un estrabismo, o sea, el ojo está desviado hacia adentro, sospechando una lesión del recto externo. Pero si le pedimos, si estamos buscando la convergencia y este es el ojo que no se movió, entonces está afectado aquí el recto interno del motor ocular común. Entonces, a veces puede ser no tan perceptible, nos podemos ayudar de la búsqueda del reflejo corneal que debe llegar al centro, en este está desviado, ¿sí? Y nos da el diagnóstico de que es un estrabismo verdadero. Y en otras ocasiones va a ser esto más evidente e incluso vemos que se puede acompañar de otras alteraciones de pares craneales, en este caso un séptimo par. Entonces, a veces son sutiles
y a veces hay que buscarlas más intencionadamente. Otro ejemplo, este es un niño con un séptimo par. Si vemos aquí nomás porque le pedimos que nos enseñara los dientes, y no nos puede pasar desapercibida. Igual con los ojos abiertos, pues nunca vamos a ver que no puede cerrar el ojo de manera completa. Entonces siempre pues es una exploración neurológica muy activa con el paciente cuando éste se presta. Cuando hay tumores en esta localización, en la región pineal, y también ocurre compresión del techo del mesencéfalo, ocurre un síndrome que se llama Parinot pineal, donde ocurre esta constelación de signos oftalmológicos, que hay una parálisis de la mirada hacia arriba, y el paciente siempre se encuentra con la mirada hacia abajo, con dificultad en la convergencia y también en la acomodación. Entonces, pues nunca va a ser normal que se vea, el párpado superior normalmente debe de cubrir la parte superior del iris. Y pues también ante la alteración de uno de los nervios oculomotores, recordemos que el paciente tiene diplopia y va a hacer lo posible por compensarla. Entonces, dependiendo qué sea lo afectado, va a ser para dónde se mueva la cabeza. Entonces, aquí lo vemos que está ladeando hacia el lado derecho. Este niño tenía afectado el recto externo, tenía un sexto par, pero pues para el que no sabía que este paciente tenía un meduloblastoma, el tumor de fosa posterior y lesión de este nervio, esto pudiera pasar también desapercibido. Otro dato clínico que podemos encontrar es la proptosis. En ocasiones es muy sutil y en otras muy evidente. Esto ocurre en tumores que afectan el nervio óptico, específicamente el gloma de la vía óptica. No cabe duda de que la resonancia magnética es el estudio de elección ante la sospecha de un tumor cerebral. Si alguien piensa en TAC, pues esto es una situación de urgencia, que no se tiene disponible una resonancia magnética. De elección, la resonancia, y pues ¿qué tanto nos puede decir una resonancia magnética en un paciente con tumor cerebral? Bueno, nos puede decir primeramente si hay alguna situación de urgencia, como es el caso de este paciente que tiene hidrocefalia. Vemos el sitio donde está el tumor, está en fosa posterior. Con eso hacemos nuevamente nuestro ejercicio mental y podemos tener un diagnóstico probable, también basado en la extensión de la enfermedad. Aquí vemos que es un tumor de fosa posterior y que tiene infiltración de las meninges. Pocos tumores de fosa posterior van a poder hacer esto. Este es un tumor que ya está diseminando fuera de su sitio local. Lo más probable es que sea un meduloblastoma. Puede ser muy específica también la resonancia magnética y decirnos que este paciente tiene un glioma del nervio óptico derecho. Cuando tenemos este diagnóstico, tenemos que pensar en neurofibromatosis tipo 1, como era el caso de este paciente. Sabemos, nos puede ser tan específica que con la imagen guiamos el tratamiento, que en este caso fue simplemente no hacer nada, porque es como se pueden comportar en este tipo de pacientes con neurofibromatosis tipo 1, y saber que le debe de ir bien. Específicamente este paciente tiene un año con esa tumoración y la tumoración sigue estando igual, sin tratamiento. Este es el caso de una paciente femenina, adolescente, que con historia de cefalea, que había ido a varios médicos,
no se le encontraba la causa. Esto fue más de medio año, casi el año. Vemos que aquí hay la lesión alcanzó a remodelar parte del frontal y le decían a la paciente que pues que era normal, que así era ella. Cuando viene con nosotros, pues tiene los datos de hipertensión intracraneal, tiene déficit motor, y para ese entonces ya tenía crisis convulsivas. Y vemos la resonancia y pues bueno, vemos claramente esta gran tumoración, que tal vez viendo ya todas las imágenes hacemos un diagnóstico presuntivo, y aquí hay un dato, esta pequeña lesión que es característica de un meningioma, algo muy raro en pediatría, tan raro que al ver un meningioma tenemos que descartar neurofibromatosis tipo 2. Al ver un meningioma pensamos que estos también fueran meningiomas y estamos en el contexto de una meningiomatosis en un paciente con con un posible diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2. Aquí vemos claramente que son tumores separados, son 3 tumores diferentes. Entonces, pacientes con neurofibromatosis tipo 2, vamos a buscar directamente cómo están los nervios, el octavo par. Y en esta secuencia de fiesta, donde se ven muy bien los pares craneales, vemos aquí que hay un cuarto tumor en el octavo par. Entonces, juntando todo el contexto del paciente, todos los tumores, el contexto de que tiene un síndrome genético de predisposición a cáncer, todo eso lo tenemos que englobar al momento que se va a ofrecer un tratamiento. Existen 7 tipos diferentes de tumores de tallo cerebral. Todos ellos, la resonancia magnética nos puede decir cuál es. En pediatría, este es el tumor más común de tallo cerebral, que es el glioma difuso de puente, y tiene una imagen característica, que el puente se ensancha y atrapa la arteria basilar. Bien, como parte del tratamiento, la estrategia tradicional ante un paciente con un tumor cerebral fuera, hablando ya no de quitarle una urgencia quirúrgica, siempre ha sido intentar la resección completa. Si es que esta no se pudo llevar a cabo y quedó algo, pues dar radioterapia de manera local. Y si sabemos que es un tumor que puede dar metástasis, entonces dar radioterapia a todo el sistema nervioso central, radioterapia cráneoespinal, es como se llama, y si da metástasis, entonces pues vamos a darle quimioterapia. Bien, pues en la evolución del tratamiento de los pacientes con tumores cerebrales, más o menos ha sido de esta manera. Lo primero que siempre se ha hecho es la cirugía, pues ha sido la primera herramienta que se ha tenido disponible. Entonces se empezaron a tratar a todos los pacientes solamente con cirugía. Después estuvo disponible la radioterapia y bueno, pues entonces vamos a agregarle radioterapia a los que no podamos tratar de manera quirúrgica completa. Después aparece la quimio y bueno, se agregó la quimio como parte de pues tumores que no se podían quitar, que no respondían con radio, vamos a darles quimio. Bien, los engranes han cambiado un poquito de tamaño, no le restamos importancia a la neurocirugía, sigue siendo el engrane más grande, pero en algunos casos ya no es lo principal. La radioterapia se está haciendo más pequeña y la quimioterapia un poquito más grande y se están agregando otros engranes en esta estrategia del tratamiento. ¿Esto cómo ha sido? Pues bueno, por un lado tenemos
Toda la tecnología que se tiene o que ha evolucionado también en imagen, en radioterapia, en técnicas neuroquirúrgicas, y por el otro lado tenemos también todo el conocimiento que se ha acumulado a través del tiempo y aplicando estos tratamientos, ¿no? Conocimiento en biología tumoral, en secuelas y nuevos marcadores que nos ayudan al diagnóstico y tratamiento en un futuro. Entonces la tecnología avanza muy rápido, hay quienes se adaptan más fácil que otros. En las enfermedades la tecnología pues sale más rápido que las enfermedades se puedan adaptar a ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se aplica alguna nueva estrategia. No siempre lo más nuevo es lo mejor, y todo en oncología pediátrica pues lleva muchos años en los que se tiene que estudiar y determinar si va a ser algo que realmente le ocasiona un beneficio al paciente y no solamente efectos secundarios. La imagen ha revolucionado mucho, para algunas situaciones, como les mencionaba, nos va a dar el diagnóstico certero, nos va a decir qué hacer, nos va a decir cómo le va a ir al paciente, pero para otros casos, aunque tengamos toda la tecnología que se tiene de espectroscopía o que podemos determinar bien cómo un tumor está desplazando todos los haces nerviosos, pues desafortunadamente para algunos tumores, con, sin y a pesar de todo esto, no ha cambiado en nada. Esto es nuevamente un tumor de tallo cerebral, el glioma difuso de puente, el tumor de tallo más común en pediatría, que con, sin y a pesar del tratamiento, todos los pacientes fallecen por la enfermedad, ¿sí? Y no se requiere biopsia. En estos pacientes con esa imagen pasan directamente a radioterapia y es lo único que se debe de hacer con ellos. La radioterapia también ha evolucionado mucho, desde el cobalto hasta nuevos aceleradores lineales, terapia conformacional, radioterapia con intensidad modulada, terapia con protones. La terapia con protones disponible en algunos centros de Europa y algunos en Estados Unidos. Yo creo que aquí en México, considerando su costo que es de $100 millones, probablemente no la vayamos a tener pronto. Pero con todas estas nuevas estrategias de radioterapia, pues lo que hace el radioterapeuta pues es también querer utilizarla más, y nosotros como oncólogos, y que también ya conocemos lo que ha pasado con los pacientes que reciben radioterapia, cada vez la queremos utilizar menos. Ejemplo, la radiocirugía, una técnica pues en boga y que se está utilizando mucho en adultos. En pediatría habría que tener mucho cuidado en utilizarla. Al día de hoy no es terapia estándar en ninguna parte del mundo. Y ejemplo de algo nuevo en neurocirugía, bueno, no tan nuevo, pero útil, la neuronavegación, sobre todo en tumores de localización supracelular, que esto al neurocirujano le dice durante la cirugía, le especifica dónde está el tumor. Otra aportación de la tecnología son quirófanos con resonancia. En lugares donde más se operan estos niños, se hace la neurocirugía, el neurocirujano dice, según yo ya terminé, vamos a tomar una resonancia, se hace la resonancia, se ve, se determina si quedó algo, y si quedó algo se vuelve a operar, estando el paciente en quirófano. Bien,
sabiendo un poquito, revisando un poquito de los efectos secundarios de radioterapia, esto es en base a la edad del paciente, el sitio, la dosis y algunas otras comorbilidades. Les decía que nosotros cada vez la queremos utilizar menos. ¿Por qué es? Porque sabemos todos los daños que nos va a ocasionar. Le va a bajar al paciente el IQ, puede tener déficit hormonales, más comúnmente tiroides, hormona del crecimiento, puede quedar con algún grado de hipoacusia. Si se da radioterapia craneoespinal, esas vértebras donde les pegó la radioterapia van a dejar de crecer. Si se dio radioterapia cerca del polígono de Willis, esos vasos se van a estrechar y es un paciente con riesgo de accidentes vasculares, y donde pega el rayo puede haber un segundo tumor, incluso hasta 40 años después. Y bien, también sabemos cómo se comportan los tumores. Se ha aprendido en base a estudios cómo se comportan. Este es un estudio muy interesante que se hizo en el Memorial de Nueva York, donde a pacientes con tumores de bajo grado se les hizo la neurocirugía y no se les hizo ningún otro tratamiento. Y dividieron a los pacientes, para su análisis, en los que quedó tumor y en los que no quedó tumor. Pacientes en los que la resección fue completa, a los 5 años, el 95% seguían estando libres de enfermedad. Y en los que quedó tumor, a los 5 años, entre un 50 a un 60%, dependiendo la localización, seguían libres de enfermedad. Esto quiere decir, estos son pacientes que tenían tumor después de la cirugía. Entonces, si nos recordamos de las estrategias de quedó tumor, quedó un poquito, vamos a darle radioterapia, con esto pensamos que podrían existir un 50, entre un 40 o 50% de pacientes que se traten con la vieja estrategia, que se están sobretratando y exponiéndose a los efectos secundarios de la radioterapia. Otro estudio, un estudio muy grande que abarcó 4,000 pacientes, niños con tumores de bajo grado, en los cuales para el análisis dividieron pacientes ya sea con resección completa o incompleta, pero que no recibieron radioterapia. Y aquí abajito están pacientes que con resección completa o incompleta se les dio radioterapia, y vemos, esta es una curva de supervivencia, que los pacientes que se les dio radioterapia, a pesar de que no tenían tumor o que tenían tumor, pues esta fue con diferencia significativa, un factor determinante en la mortalidad. Fallecieron el 25% más a 30 años. Una razón más por los cuales, digo, hay que ser muy cautelosos con la aplicación de los tratamientos. Ha habido muchos avances en biología molecular. En oncología pediátrica, primero empezó a avanzar en la leucemia, luego en neuroblastoma, y recientemente, la última década, esto está avanzando mucho en los tumores cerebrales. En gliomas de bajo grado, lo que quiere decir esta gráfica, quiere decir que aquí se buscan las alteraciones genéticas, microarreglos de genes, y pues aquí lo que podemos ver es que son poquitos genes los que están alterados, y esos poquitos, pues hay algunos que se repiten con mucha frecuencia, y esto nos da un parteaguas, para comprender más la biología del tumor. Existen vías normales de señalización dentro de la célula. Una, por ejemplo, es el RAS, que le va a decir a la célula que crezca, ¿sí? La mutación que más frecuente se ha encontrado afecta esta vía de señalización, en donde permanentemente está activada y nos da un tumor. De hecho,
estas nuevas marcadores moleculares nos van a incluso a guiar en el diagnóstico. El patólogo podrá en un momento decir, yo lo veo al microscopio y sé que es un tumor de bajo grado, pero no sé cuál es. Bueno, pues vamos a buscarle una mutación genética y ver si se comporta más de manera genética, dependiendo de la mutación, de un astrocitoma pilocítico o de un ganglioglioma. Habiendo una mutación específica en un tumor, pues, ¿por qué no buscar atacarla? ¿Sí? Como se ha hecho en otras neoplasias. Entonces, esto da lugar también a la búsqueda de nuevas moléculas que nos bloquean esta vía de señalización. También algo que ha avanzado en los últimos años es que, y es la tendencia, que ya los pacientes se van a dividir de acuerdo a subgrupos moleculares, y esto ya ocurre en meduloblastoma, que ya están bien descritos 4 subgrupos moleculares que comparten características clínicas, demográficas, genéticas, mutaciones, pronóstico. Por ejemplo, en este subgrupo, ahora ya teniendo esta información y sabiendo que este subgrupo de pacientes, el pronóstico es de una supervivencia del 100%, lo que queremos hacer es ahora bajar un poco el tratamiento y conservar esa supervivencia. Y en pacientes, por ejemplo, de este grupo, el grupo 3, que son todavía muy difíciles de curar, se curan un 30%, pues bueno, buscar nuevas estrategias para perseguir una curación. Como otra estrategia que se está buscando actualmente, se está investigando mucho, inmunoterapia, desde aplicación de anticuerpos contra moléculas específicas hasta quitar el tumor, poner el tumor con células dendríticas u otro tipo de linfocitos TNK que encuentren algún antígeno, que se activen y ponérselas al paciente. Esto ya se está haciendo en estudios de investigación fase 1. Bien, lo que intentamos es dar en oncología pediátrica un tratamiento a la medida, ni más ni menos, ni más porque el paciente se cura pero con el riesgo de los efectos secundarios, ni menos porque a lo mejor no lo curamos. Todos los pacientes van a tener algún riesgo de secuelas, todos, sean mínimos o muy grandes, pero siempre hay un riesgo de secuela. Es muy probable que en un futuro ya no pidamos tantas resecciones completas y pidamos mejor una biopsia para determinar un marcador molecular y dar un tratamiento sistémico. La tendencia actual es menos radioterapia o más justificada. Probablemente en un futuro también menos quimioterapia y más terapias blanco, y también la inmunoterapia ha avanzado enormemente en los últimos 5 años. Todo el trabajo que se hace con estos pacientes se debe de hacer con un equipo multidisciplinario. Se requiere de mucha experiencia desde el patólogo, radiólogo, oncólogo, todo el equipo que debe de estar con este paciente. De hecho, es probable que una de las causas por las cuales la supervivencia no se haya elevado tanto como en la leucemia, es que en la leucemia pues se tiene al paciente, está el hemato-oncólogo y lo que se necesita es pues únicamente un buen laboratorio que nos va a decir qué tipo de leucemia es, quimioterapia, tratamiento de soporte, pero en pacientes con tumores cerebrales se requiere de la expertise de un radiólogo, del radioterapeuta, del oncólogo, el equipo de soporte, terapia física, rehabilitación, etcétera.
muchas gracias por su atención. Doctor Ochoa, ¿tenemos alguna pregunta por internet? Sí, tenemos dos preguntas ahorita. La primera del doctor Jesús Guajardo, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobrevivida a 5 años con tratamiento de astrocitoma y méduloblastoma. Bueno, va a depender si es un astrocitoma de bajo grado o de alto grado. Astrocitomas de bajo grado tienen una supervivencia muy elevada. General, arriba del 90%. De hecho, la gráfica que les mostré, que mencionaba cerca del 95%, es en pacientes con astrocitomas de bajo grado. Astrocitomas de alto grado, la supervivencia es muy pobre, de un 10 a 20%. La segunda pregunta, la doctora Marina Ortega Mondragón, de la Ciudad de México. ¿Cuál es el tumor cerebral más frecuente en la etapa neonatal? Es el teratoma. De los tumores germinales, el teratoma. ¿Alguna pregunta de los médicos aquí presentes? Tenemos un micrófono, Bernardo, aquí de este lado, doctor. Doctor Robert, Bueno. la doctora. Sí, buenas noches. Buenas Aparte de la neurofibromatosis, ¿qué otros elementos se conocen actualmente como factores para la génesis de estos tumores? ¿Algún elemento tóxico, algún elemento en la alimentación, etcétera, que nos pueda dar luz actualmente sobre esto? El 95% de los tumores en pediatría ocurren al azar. No hay manera de prevenirse y no se ha encontrado una causa. En el 5% sí está asociado a alguna causa, algún síndrome genético de predisposición a cáncer, principalmente en tumores cerebrales, neurofibromatosis, pero también está el síndrome del P53, Li-Fraumeni, síndrome de Gorlin, Beckwith-Wiedemann, son síndromes genéticos. Cuestiones acerca de si el uso de celular, el estar en contacto con un ambiente, exposición a radiación, campos electromagnéticos. Hay estudios que dicen que sí aumenta el riesgo y otros estudios que dicen que no, entonces hasta la fecha sigue siendo controversial. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hablando de los tratamientos nuevos o abordajes nuevas, ¿qué podría mencionar usted acerca de los antineoplastones? Ese término no lo conozco, doctor. No sé en dónde se esté utilizando, pero lo revisaré. El que tenga una pregunta, por favor. Sí. Para que pueda salir en la grabación, por eso se pusieron los micrófonos aquí. El que tenga una pregunta, se para y viene hacia su pregunta, se presenta para que todos estemos y se pueda hacer una fila para que no haya pérdida de tiempo, como se ha comentado. ¿Alguna otra pregunta de alguien del auditorio? Bien, le damos las gracias al doctor Carlos Alberto Leal por su presentación, le entregamos una constancia. Enseguida la doctora Rosaelba Benuto Aguilar, dermatóloga militar, es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Militar, es presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología y de la Academia Mexicana de Dermatología. Nos hablará sobre dermatitis, eczemas en lactancia. Doctora, por favor.
Muchas gracias al doctor Severiano Leal por permitirme estar aquí con ustedes, con el Colegio de Pediatría de Nuevo León, aquí con los amigos regios. Y después de haber escuchado la plática tan interesante y muy novedosa del doctor Carlos Alberto Leal, voy a pasar a dar unos temas que a ustedes, pediatras, seguramente se les presenta frecuentemente los casos de eczemas, cosas muy sencillas que obviamente tendrán que tomar alguna decisión y así nosotros no tendríamos que ir a ver estos pacientes porque ustedes, estoy segura que con estos minutos que estemos platicando aquí, lo vamos a hacer rápidamente para que puedan ustedes identificar a estos pacientes y por supuesto hacer el diagnóstico. No sé si ya esté puesta. ¿Qué haré aquí? Aquí está la plática del doctor, ¿verdad? Y comentarles que precisamente el Instituto Nacional de Pediatría es precisamente donde se puede tener la mayor experiencia, sobre todo para algunos casos muy especiales, ya que es un hospital de concentración. Y tuve la suerte, igual que el doctor Leal, de estar hace muchos años en el Instituto Nacional de Pediatría con la doctora Tamayo y el doctor Ramón Ruiz Maldonado, aprendiendo precisamente de estos temas. Dermatitis y eczema en la infancia. Eczema se puede escribir, como ustedes ven, CC o CZ, pero recuerden ustedes que es sinónimo de dermatitis. Dermatitis, inflamación de la piel. Fácilmente todos podemos ver que la piel que está enrojecida, inflamada, hacemos el diagnóstico rapidísimo de dermatitis o eczema, elegantemente para el término médico. Se acompaña generalmente por estas características de inflamación de prurito, básicamente que es el síntoma que acompaña, pero recuerden ustedes que este eritema, el edema y la hinchazón produce en ocasiones una exudación de este material ceroso, las costras secundariamente al irse secando este material y finalmente la descamación en las fases más tardías. Pueden ustedes ver estas imágenes. ¿Cómo le puedo señalar? ¿Cómo le señalaré? Aquí en el… Ustedes pueden ver aquí la fase precisamente de inflamación, de eritema. Muchas gracias, doctor. Y entonces hablando de este eritema, el enrojecimiento que en ocasiones puede estar muy superficial, un color un tanto naranja, pero puede ser un color púrpura intenso como ustedes lo ven, que esta es fácilmente visto como la fase más aguda y viene un eczema subagudo donde ya se va acercando, ya se va viendo este exudado que se va secando, produciéndose estas costras un tanto melicéricas, parecen aspecto de miel, este color amarillo que se van quedando muy adheridas y en las fases más tardías, como ustedes ven, ya viene una descamación y claramente pueden ustedes notar una liquenificación. Nos estamos refiriendo a este engrosamiento de la piel donde se marcan claramente lo que son las líneas y pueden ustedes ver que este es un eczema crónico, esta piel está endurecida y estas costras prácticamente con una descamación en ocasiones acompañada de grietas o fisuras, como ustedes pueden ver aquí, podemos darnos una idea que esto tiene varias semanas, a diferencia de lo que estamos viendo que esto puede ser de 2 a 3 días. Los eczemas de la infancia vamos a clasificarlos en 4, rápidamente les puedo decir que el eczema atópico, precisamente esta dermatitis atópica es la más frecuente y la que nos requiere una atención importante, pero también vamos a ver el eczema seborreico, vamos a ver el eczema de contacto y obviamente el eczema del área del pañal. En la dermatitis atópica pueden ustedes ver, como nos dice el maestro amado Saúl Ramón Ruiz Maldonado, la enfermedad de los niños bonitos.
Son estos niños chapeados, tienen unas mejillas rojas muy bonitos, parecen muy saludables y pudiera ser así en lo general, pero la piel lo que nos está traduciendo es que hay una irritación, ya estamos viendo claramente ese edema que se va haciendo con esta vasodilatación y pueden ustedes ver, a diferencia de la dermatitis seborreica, en la dermatitis atópica que se da en la piel más seca, es un fenómeno que acompaña a esta dermatitis, la piel seca, y pueden ver que justo la nariz, que es la piel del rostro del ser humano que siempre se va a respetar en la dermatitis atópica porque es la parte más seborreica que tenemos todos los seres humanos, incluyendo en la infancia, de tal forma que se ve claramente la parte seborreica, a diferencia de la dermatitis seborreica que vamos a ver posteriormente. Esto es lo que queda pálido, es lo que queda limpio, lo que no se afecta precisamente porque esta pequeña grasa sebo que tiene el paciente lo está protegiendo, a diferencia de las mejillas, que son las partes donde se ven los giotes, donde la piel está seca, donde se va deshidratando, y pueden, cuando ustedes vean a estos pacientes que están muy chapeados y que obviamente ya tienen las costras meliséricas, como ustedes lo ven aquí, o una descamación, y que el paciente acude habitualmente porque se rasca continuamente, aún dormido puede estar rascándose con este prurito que es continuo. Pueden, cuando vean estos casos, rápidamente asómense a los pliegues. Y entonces, si el paciente llega con estas lesiones, invítenlos a que les muestren precisamente la parte posterior de aquí los huecos popliteos, y pueden ustedes, casi como adivinos, saber que esto puede estar asociado a las mismas fases de eczema en la dermatitis atópica del lactante, de los niños pequeños. Pueden encontrarse también adelante de las regiones antecubitales, y también son los lugares que debemos de revisar para que puedan ustedes hacer el tratamiento y el diagnóstico correcto. Dentro de la dermatitis atópica son varios factores, como todas las enfermedades autoinmunes, prácticamente se puede decir que tiene componentes multifactoriales, y aquí estamos hablando de la genética. Vamos de recordar que en estas enfermedades inmunoalérgicas debemos de preguntar, y casi siempre un familiar, el padre, la madre, alguien de la familia tiene una piel delicada, es sensible, o tiene ronchas, o tiene urticarias. El sistema inmune en estos pacientes es muy interesante porque los niveles de IgE están elevados y tienen también una disminución de IgA, y eso favorece precisamente a que se impeteginicen, a que se infecten más fácilmente en la piel cuando ya está instalada la dermatitis o esta piel que está alterada. Aquí estamos hablando de la historia familiar entonces. Los factores constitucionales se refiere a esa piel seca, a esa piel delicada. Incluso el prurito que se menciona tienen un nivel muy bajo al prurito, y cualquier cosa, incluso como si estuviera en el ambiente de pronto seco, calor, el paciente empieza a rascarse, como sucede por ejemplo con los pacientes que tienen artritis reumatoide y que se manifiesta cuando la humedad en el ambiente empiezan con los dolores articulares. Así el paciente de dermatitis atópica con piel seca, cuando está en lugares secos de mucha sobre todo en la Ciudad de México, que ustedes saben, tenemos un clima seco y con una temperatura muy cambiante, y sobre todo en la montaña hace que la piel se encuentre muy seca. Vemos muchos pacientes de Huixquilucan, de la Marquesa, de Toluca, toda esa parte alta de la montaña es probable que la piel se seque más y obviamente se daña con el sol. Estos son factores constitucionales en estos pacientes, que el prurito prácticamente es constitucional y la piel es seca. ¿Por qué le estamos comentando esto? Porque en el tratamiento debemos precisamente lubricar esa piel y evitar todos los factores, aquellos que puedan favorecer la resequedad de la piel.
Hay mucha controversia en los alimentos y ustedes, los pediatras, pues obviamente tienen mucha experiencia en relación a cómo hacer la lactación en los pacientes, sobre todo en los lactantes. Pero es muy frecuente que el paciente pues a veces no acuda con los expertos y obviamente desde muy temprana edad, semanas, meses, ya están tomando su jugo de naranja, ya están comiendo cosas que el papá, la mamá le invita, la abuela, y el bebé está comiendo trozos de carne, de huevo, etcétera. Algunos de estos pacientes tempranamente van a tener estos factores de inflamación en la piel cuando la ablactación no es correcta o muy tempranamente entran en contacto con algunos alimentos que pueden estimular la liberación de histamina. El clima es muy importante porque estos pacientes en los climas extremos, estamos hablando del frío extremo o el calor extremo, fácilmente la piel se deshidrata y eso los lleva fácilmente a lo que es la deshidratación y la piel seca. Esto de la personalidad es interesante comentarlo porque muchas veces nosotros mismos pensamos cómo vive este paciente con prurito, con la piel que se rasca, con el sufrimiento de estarse escondiendo y obviamente que tiene que rascarse y que se vuelve una personalidad un tanto conflictiva en el sentido de que se hace una relación médico-familiar un tanto dependiente, de chantaje, en donde si la mamá, el papá no les dan algo, el niño se rasca. Si no me das esto, me rasco. Deja de rascarte. No, no lo voy a hacer hasta que tú… Y esos son los conflictos en realidad que el niño sufre precisamente en esta personalidad. Pero también a favor de ellos tenemos que decirles, y yo me acuerdo que el doctor Ramón Ruiz Maldonado y la doctora Tamayo decían, mira, ahí viene un niño, se llama Jonathan, seguramente tiene dermatitis atópica. Ya desde que tiene el nombre diferente, de que es un niño inquieto, incluso se pensaba a veces que tuvieran una disfunción cerebral mínima, como antes se decía, al déficit de atención. Y eran niños muy arriesgados, eran niños muy audaces, pero también niños muy inteligentes que se aburrían con la maestra o andaban corre y corre en los consultorios. Entonces, sí es una personalidad muy, muy particular que muchas veces se asocia precisamente a la dermatitis atópica. Estas etapas de presentación son precisamente lo que les comentaba, en la fase del lactante, menos de 2 meses, la fase de escolar, cuando van a la escuela, kinder, primaria, preprimaria, se van a presentar y se mejoran casi el 90% de estos casos a los 14 años, en la adolescencia, en la pubertad, precisamente por estos cambios hormonales favorecedores, en el sentido que cambia el pH, nosotros decimos, ya cambió el perfume. Este niño ya no huele a leche, huele a sudor, huele a sebo, y eso les ayuda precisamente a que la piel se proteja y ya no esté tan seca. En algunos casos no se tienen manifestaciones en las edades ni escolares ni lactante y muchas veces se presenta hasta la edad adulta y entonces son estos pacientes que a los 15 años, 23 años, jóvenes adolescentes que tienen que lavar los trastes las chicas, hacer los quehaceres del hogar o muchas veces ya son madres y tienen que atender a su bebé, estarse lavando las manos, amamantándolo, dándoles de comer y esto al estar en contacto con sustancias de limpieza, de higiene, por ejemplo, los detergentes, los limpiadores de los trastes, favorecen que estas sustancias químicas se empiece a presentar la dermatitis atópica en estas fases. También el uso de los cosméticos, por supuesto, el estar usando ya en esta etapa las joyas de fantasía, el níquel, los metales y los perfumes, los cosméticos de las sombras, las pinturas de uñas, los esmaltes, todo esto va a favorecer a que se pueda presentar en esta etapa. En la fase del lactante, entonces, ustedes ven que vamos a tener el eczema manifestado con eritema con vesículas, es un eczema mucho más agudo, es un eczema más lloroso, así se pone en los libros de dermatología, la piel que llora, la piel que se abre y se pega a la ropa y que se está humedeciendo. Y después estas vesículas van a dejar salir ese exudado que se convierte en las costras melicéricas, acuérdense que es una
forma como de miel, o costras hemáticas, definitivamente cuando están mucho más graves. En la edad del escolar vamos a encontrar un eritema, va a haber una liquenificación y las costras hemáticas. ¿Qué significa esto? Que es un eczema más crónico, que tiene muchas más etapas y que no es fácil controlarlo, y que a veces precisamente el estar cambiando de tratamientos favorece a que el paciente tenga estos eczemas que no son fáciles de controlar. Vean ustedes aquí, por ejemplo, cómo está señalado los pliegues antecubitales, atrás los huecos popliteos, podríamos decir, y aquí los pies muchas veces tiene que ver con los calcetines, con los zapatos, con las sandalias o con algunas cosas que irriten a esta piel. Y vean ustedes en la etapa adulta, ¿cuál es el que estamos viendo? El eczema del ama de casa. Estamos viendo las manos, cómo están más favorecidas. Aquí también se puede ver en los pliegues, y obviamente con algunos bronceadores o cremas que tienen colorantes y que tienen también algunas esencias. La topografía en el lactante va a ser mucho más extensa, pero lo más clásico es la cara, como ustedes están viendo. Recuerden que es la enfermedad de los niños bonitos, pero vamos a encontrar que se va a extender y puede estar siempre pliegues antecubitales y huecos popliteos, y obviamente el área del pañal, un lugar muy especial donde va a estar en contacto con sustancias que van a favorecer la humedad o la irritación. Aquí vuelven a tener ustedes la imagen del cuadro clínico, las mejillas y obviamente los huecos popliteos. Aquí estamos viendo los huecos antecubitales, y vean ustedes cómo este eczema podrían estar hablando que esta es una dermatitis subaguda, ya no está tan activo, ya no hay tanta vesícula, no hay tanta pápula, está en un proceso de cicatrización y quedan incluso áreas donde se ven estas áreas un tanto más pálidas. Aquí pueden ustedes ver que en los huecos popliteos hay mucha actividad en la periferia con mucho eritema, y aquí ya se alcanza a ver este brillo de la piel. Esto le llamamos liquenificación. Se están acentuando las líneas normales de la piel. Entonces, estas diferentes etapas que ustedes ven, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de un eczema agudo, como es este, con sus costras melicéricas. Este sería peribucal, pero definitivamente es atópico. Y una vez que nosotros veamos en estos lugares, debemos de preguntarle al paciente a qué cree que se debió, qué fue lo que lo desencadenó. Y quizá la pasta de dientes, quizá alguna otra sustancia que irritó y se manifestó ahí el eczema. Vean ustedes cómo en este eczema podríamos hablar un eczema subagudo, va en proceso de cicatrización, de recuperación, pero obviamente hay unas partes activas con mucho eritema. Aquí diríamos que este es un eczema crónico. Ya estamos viendo la liquenificación, vemos una piel gruesa, una piel que se ve como de viejito, dicen los pacientes. Mira cómo se me ha envejecido la piel, cómo se me ha arrugado, cómo se ha engrosado. Y aquí estamos viendo etapas de agudez en el sentido de las grietas, las fisuras, que precisamente el rascarse inconscientemente el paciente se está provocando erosiones. Estas excoriaciones habitualmente son por el rascado. Aquí estaríamos hablando de unas fases más tardías, como ustedes pueden ver, esta liquenificación con estos pliegues mucho más acentuados y una piel que está endurecida. Aquí estaría en etapas tanto de liquenificación como de alguna actividad en algunos puntos con este eritema y que se agrieta y se fisura, o pueden ver las exulceraciones donde el riesgo en estos lugares es precisamente que suceda una impetiginización secundaria. Cuando hablamos de la impetiginización secundaria, siempre deberá de existir el antecedente primero de un eczema de cualquier etapa, agudo, subagudo, crónico, y después viene la presentación de estafilococo o estreptococo que se van a superponer a esta dermatitis y que se favorece precisamente por estas puertas de entrada. Y recuerdan ustedes que la flora cutánea normal tenemos cantidad de estafilococo, estreptococo, neumococos, propionibacterias y otros más.
como la cándida, que en general pues es parte de la flora cutánea, a menos que se presente la manifestación clínica. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo incluso este estafilococo ya nos está dando las pústulas, a diferencia de lo que nosotros hubiéramos visto en el eczema con unas vesículas transparentes. Aquí ya tenemos el material que es mucho más amarillento, más pastoso, y pueden al abrirse hacerse estas costras más duras, más gruesas, o incluso las costras hemáticas, como lo hemos mencionado anteriormente. Pueden también hacerse verdaderos ectimas, en donde va profundizándose ya no nada más la epidermis, sino la dermis también está involucrada, y esto se favorece precisamente por los orificios foliculares, donde entran a través de estos orificios y obviamente de la piel lastimada, para que las lesiones se hagan mucho más profundas. Estos ya serían complicaciones en donde precisamente van a dejar cicatriz, ya no es tan superficial la lesión. En general, el eczema no deja cicatriz, si acaso unas manchas cuando es crónico o cuando no se hace un tratamiento completo. Podemos tener presentaciones de granulomas piógenos, que es precisamente una lesión vascular que se complica con bacterias. Debemos de hacer el diagnóstico con todas estas imágenes clínicas que les he comentado, y debemos de tomar en cuenta que tenemos criterios mayores y criterios menores. Debemos de tener por lo menos 3 criterios mayores, hablando del prurito. Si el paciente se rasca, tiene una dermatitis crónica y recurrente y tiene la morfología y la distribución típica que ahorita les he comentado, pueden ustedes hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. Si no cumple con alguno de estos, no tiene prurito, que sería raro, pues habitualmente se asocia a la historia familiar o personal de atopia en el pasado. Los criterios menores les comentaba que son precisamente la IgE elevada, que empezaron tempranamente en la vida, infecciones cutáneas de repetición, las dermatitis de manos y pies, eczemas del pezón, conjuntivitis, cataratas, eritema facial, los niños bonitos, chapeaditos, la pitiriasis alba, esa piel seca, con el llamado como los giotes, que las abuelitas piensan que porque no les dieron de comer, o porque tienen parásitos, o porque tienen amibas, o porque les faltan vitaminas, etcétera, etcétera. Pueden ser también personas sensibles e intolerantes a la lana, pueden tener intolerancia a los alimentos y pueden tener un dermografismo blanco. Quiere decir que esa piel que está irritada, que está roja, que tiene eritema, a la hora que ustedes presionan, pues obviamente vamos a tener el aspecto blanco rápidamente al vaciar esos vasos sanguíneos en la superficie que tienen vasodilatación. ¿Qué debemos de hacer con estos pacientes? Primero, enseñarles, y es una explicación muy larga la primera consulta para decirles de qué se trata esta enfermedad. Debemos de enseñarles a tener cuidados en la piel. En ocasiones tendremos que utilizar corticosteroides tópicos, que son medicamentos que usamos por corto tiempo, y podemos también usar alternadamente inhibidores tópicos de la calcineurina, hablando de pimecrolimus o tacrolimus, o incluso en ocasiones tendríamos que utilizar en algunos pacientes los esteroides sistémicos. Educación y cuidados de la piel. El baño diario o como acostumbren, pero es rápido, no deben de estar en la tina deshidratando la piel, y es con agua tibia, no caliente. El agua muy caliente irrita, produce el eczema y libera histamina, y obviamente aumenta la comezón y el eritema. Debemos de hidratar esa piel, recuerden que es piel seca. Cold cream, cualquiera de las que ustedes deseen, la que le tengan confianza y que puedan ustedes ver que el paciente realmente la va a utilizar en forma adecuada 1 o 2 veces al día. La limpieza de la piel debe de ser suave, no usar jabones agresivos ni estar usando estropajos. Y los emolientes es el mismo efecto que vamos a tener con la hidratación, usando fragancias, sustancias, medicamentos que restauren el pH de la piel.
Deben de evitar fragancias, jabones o irritantes, colorantes sobre la superficie de la piel. Aquí tenemos algunas opciones, por ejemplo, de limpiadores, dermolimpiadores como el Bonaven, que suavemente, muy agradables, cosméticamente restaura este pH de la piel. Debemos de usar hidratantes, por ejemplo, el Emolineo, que van a tener sustancias que regeneran a la piel porque la van a calmar, a cicatrizar y obviamente quitar esta inflamación. El Nutrem tiene antioxidantes tópicos como vitamina A, vitamina C, que son sustancias incluidos en un vehículo muy agradable, muy hidratante y que a esa piel seca irritada la va a restaurar. O los inhibidores de la calcineurina, y aquí tenemos en presentación de ungüento que ustedes pueden ver el Tacrolimus, que tenemos en 2 presentaciones, 0.03 para niños más pequeños, para realidad algunas áreas extensas, pero más para los lactantes, o al 0.1% para usar en personas de más edad, escolares o en adultos. Esta es nuestra mejor alternativa cuando no debemos de usar por mucho tiempo corticosteroides. Dentro de los corticosteroides podríamos utilizar, dependiendo de los que ustedes tengan experiencia, de mediana, de baja o de alta potencia. Una buena opción dentro de los alta potencia que están con un buen resultado, por ejemplo, es la Desonida. ¿Por qué? Porque tiene una presentación en crema, es muy agradable, muy refrescante, a diferencia de algunos otros que son lociones y rápidamente se evanece el efecto del medicamento, pero sobre todo porque la Desonida al 0.05%, ustedes pueden verlo aquí, nos va a dar mucho menos efectos secundarios. ¿Qué nos interesa en los tratamientos con los corticosteroides tópicos? Que deben de ser de una presentación suave, moderada, potente o muy potente. Aquí tenemos entonces a la Desonida, que ustedes pueden ver que nos da un buen resultado, a diferencia que tiene un efecto suave, aquí lo vamos a tener, y está junto con la hidrocortisona al 0.5% o con una menos efectos secundarios de las betametazonas, las clobetazonas o por lo menos los alobetazoles, que preferentemente en la infancia, y el clobetasol preferentemente no utilizarlo. ¿Cómo sería el esteroide ideal? Aquel que no tenga tanto efecto secundario, que tenga un beneficio importante, pero que el efecto secundario no nos lo vaya a dar, sobre todo en aquellos casos de dermatitis tan crónicas que debemos de utilizarlo por largos periodos de semanas, aunque sea una pequeña pincelada en las lesiones. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, que este sería el corticoide ideal, aquel que nos va a dar la respuesta del tratamiento que estamos buscando como antiinflamatorio, pero que no nos dé los efectos de atrofia, de estrías, de hipopigmentación, de telangiectasias, de dermatitis periorificial, de rosácea, de acné por esteroides. Debemos de evitar, por supuesto, usar medicamentos que provoquen hirsutismo facial o retraso en la cicatrización de estas mismas lesiones o que favorezcan el empeoramiento de las infecciones. Y también algunos de ellos están muy bien documentados como que producen una dermatitis por contacto. Aquí estamos viendo entonces a la Desonida, que estaría dentro de los esteroides con una buena eficacia. Los inhibidores tópicos de calcineurina los vamos a utilizar, sobre todo el Tacrolimus, que lo tenemos más fácilmente. Fueron aprobados, como ustedes ven, hace más de 10 años y se usa en terapias a largo plazo, en la dermatitis atópica de moderada a grave, en donde no debemos o no podemos usar el tratamiento convencional de esteroides, sobre todo a los riesgos potenciales que algunos pacientes pueden tener o en los pacientes que no han respondido a los corticosteroides. Los pacientes con dermatitis atópica que están muy gravemente afectados y sobre todo áreas muy extensas en las zonas de la piel, por ejemplo, alrededor de los ojos, la cara, el cuello, los genitales, ahí podría haber absorción sistémica del corticosteroide y sobre todo riesgo de atrofia. Acuérdense que es una piel muy delgada. Entonces, ahí son las mejores indicaciones para los inhibidores de la calcineurina.
El tacrolimus tiene un alto nivel de seguridad y ya, aunque la FDA añadió una advertencia a largo plazo, se ha sabido y se tiene a veces el riesgo, el miedo de que pudieran ser contribuyentes como teratogénicos, como carcinogénicos, sobre todo por ser unas sustancias que van a cambiar las mitosis celulares. Pero ya ven ustedes aquí la comunicación, la Academia Americana de Dermatología realizó una revisión y concluyendo que no había una reacción causal sobre la relación de los inhibidores de la calcineurina y el desarrollo de cáncer de piel y el linfoma. Vamos a la eczema seborreico y ven ustedes, a diferencia de lo que vimos en la dermatitis atópica, esto nos va a dar más en la adolescencia, en los adultos, aunque algunos niños también lo van a tener, pero la frecuencia es mayor. Pueden ustedes observar la diferencia del tono. Este tono es un eritema amarillento, naranja, y esto lo está dando por el color del sebo. Es una escama, incluso, que si nosotros al tocarla con los dedos y que se puede presentar en la piel cabelluda y obviamente en las áreas seborreicas, como le llamamos a la zona T, como le llamamos al área seborreica donde aquí están las costras, y que muchas veces una pitiriasis capitis, la famosa caspa en la piel cabelluda, puede ser el inicio de una dermatitis seborreica, y pueden ustedes tocar estas escamas, olerlas, que huele a sebo, y al tocarlas se convierten prácticamente en aceite. Esta localización es muy típica, este color es muy característico. Y aquí, al igual que todos los eczemas, el eczema seborreico va a ser una dermatitis crónica, se caracteriza entonces por el enrojecimiento y la descamación. Lo vamos a tener entonces en el rostro, cuero cabelludo, tórax y en pliegues. Incluso en las axilas, en los adolescentes lo podemos encontrar porque son áreas seborreicas. La incidencia es más frecuente en hombre, mejora en el verano y empeora en el invierno. ¿Por qué? Porque en el verano sudamos, tomamos muchos líquidos, nos bañamos, nos limpiamos. En el invierno empeora porque las personas se bañan con agua muy caliente, se están encerrados, no toman líquidos y habitualmente se presenta en esa etapa la dermatitis seborreica. También el clima tiene que ver porque el ambiente es muy seco. Se puede desaparecer en la edad adulta. Ustedes pueden ver cómo en la axila, vean ustedes este tono tan característico, esto es igual en la axila, y el pecho, aquí en el tórax, es un área muy seborreica. Los implantes del cabello, aquí están ustedes viendo este eritema, y en el área seborreica, recuerdan la zona T, las personas dicen, a mí me brilla la cara en la zona T, y es precisamente la frente y la región centrofacial, la parte más seborreica que tenemos. No olvidamos que atrás de las orejas, las regiones retroauriculares y todas las regiones periauriculares van a estar también afectadas. Son áreas muy grasosas, muy seborreicas. Aquí casi ustedes pueden ver cómo estas escamas amarillentas son demasiado untuosas y son diferentes de la psoriasis o de algunos otros estados descamativos de la piel cabelluda. Aquí, al arrancar estas pequeñas escamas, insisto, frotándolas en los dedos, se convierten en aceite. Haciendo el diagnóstico, ¿qué hacemos de tratamiento? Evitar que Pityrosporum ovale, esta Malassezia furfur, pueda agregarse en una forma posterior, de tal forma que tenemos que usar un champú. El champú mejor indicado para estos pacientes son los que tienen pitirionato de zinc y sulfuro de selenio. Debemos de usar antimicóticos, debemos de utilizar algunos cremas o champús que tengan ketoconazol, y pueden ustedes ver, por ejemplo, que aquí tenemos un champú Pirimed que tiene pitirionato de zinc, Betapirox también tiene pitirionato de zinc y el Ketomed tiene ketoconazol. En ocasiones tendríamos que utilizar alguna terbinafina, algún antimicótico tópico encima de esa piel una vez que la hemos limpiado diariamente, e incluso dar un tratamiento sistémico con algunos antimicóticos del tipo fluconazol.
Vamos a la dermatitis del área del pañal. Ustedes son expertos, los pediatras tienen mucho la oportunidad de ver estos pacientes y pueden ser estados donde apenas se alcanza a ver un eritema, una resequedad, esta descamación y que rápidamente puedan consultar. Qué bueno encontrarlos en estas etapas superficiales en donde se ve claramente que es el pañal. Este material necesario para esta edad es el que está ocasionando como un efecto favorecedor. Este proceso irritativo, inflamatorio por las condiciones precisamente de la humedad, de la maceración, de la fricción, obviamente el contacto con la orina, con las heces y otras sustancias. Ustedes saben que la orina se va a junto con las bacterias, puede convertirse prácticamente en amoníaco, en alguna forma de un contactante muy irritativo. Y la prevalencia, por supuesto, lo vamos a ver en la edad del lactante menor, que son cuando se usa el pañal con mayor cantidad. Las lesiones eritematosas las vamos a encontrar en el sitio que cubre el pañal, los genitales externos, las nalgas y la región perianal. Los tratamientos, como todos los esteroides, debemos de utilizar un esteroide suave, debemos de lavar o poner algún antimicótico y en ocasiones antibióticos. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones en estos casos? Infecciones secundarias. ¿Cuál más frecuentemente? Candida albicans. Y aquí podemos rápidamente saber que si una dermatitis del área del pañal se convierte en una lesión intensamente roja, a punto de sangrar, e incluso la lesión sale del área del pañal, seguramente tenemos ahí lesión secundaria por Candida albicans. Podemos encontrar incluso granulomas glúteo infantil por esteroides, estos casos donde se usan los esteroides conocidos habitualmente en la farmacia y que les recomiendan que tienen varias sustancias, esteroides, fluorinados, antibióticos combinados, son los que a largo plazo pueden dar estos granulomas. Y también podemos encontrar una complicación que muchas veces nos consultan porque la piel se ha despigmentado y piensan que tiene un vitiligo. En general es una piel que una vez que estuvo roja, posteriormente empieza a tener el trastorno del color, como ustedes pueden ver aquí, en las orillas de estas lesiones que están muy agudas. Vean ustedes, por ejemplo, cómo claramente se puede ver que es el pañal el que está en contacto y es el que puede estar dando, obviamente, esta maceración, esta inflamación, este enrojecimiento, y vean ustedes cómo se erosionan algunas de estas lesiones. Entonces, pues le ponemos el nombre de dermatitis erosiva del pañal, del área del pañal. El eczema, dermatitis por contacto, igualmente va a ser la manifestación clínica que ustedes ya a estas horas de los minutos que llevamos son expertos, ya saben que ahí tenemos una dermatitis, que tenemos un eczema agudo, que está el eritema, que está la inflamación, que están las vesículas y que pronto seguramente va a haber unas costras melicéricas al reunirse todos estos elementos. Pero muchas veces es tan clásico lo que el paciente se puso que nosotros podemos adivinar que usaron telas adhesivas, que usaron algunos isodines o que usaron algunas sustancias que puedan haber provocado la reacción de contacto. Siempre pregúntenle al paciente a qué creen que se debe su dermatitis, porque casi siempre el paciente sabe qué fue lo que usó diferente en los días previos a que se presentara el eczema. Aquí la sustancia les comentaba que va a ser mucho más aguda y que nosotros tenemos que investigar qué sustancia es la que el paciente usa con cierta regularidad para que podamos hacer el diagnóstico y obviamente quitar el efecto desencadenante. Los agentes comunes habitualmente es el jabón, los ácidos, los álcalis, los solventes, las plantas,
algunos pacientes, incluso me comentaba un paciente, yo tenía un paciente que tenía un carro deportivo y dice, le cambié la palanca que tenía de madera y le puse una de piel que tenía anilinas y un color morado que me encantaba, doctora. Y después de estar usando ese carro que le cambió la palanca y todos los días él movía la velocidad, se dio cuenta que precisamente al estar en contacto, esa mano, la mano derecha nada más, era la que frecuentemente se volvía a presentar el eczema. Así que ustedes lo van a ver con los aretes, con las joyas, con los relojes, con los pantalones Levi's que tienen su metal en el botón, por ejemplo, o los cierres en algunas ropas íntimas. La sensación de esta enfermedad tan aguda o que pueda estar pues crónica como todos los eczemas se va a manifestar por ardor. Aquí, además del prurito que pueden encontrar, como es una forma más aguda, como una sensación de quemadura, obviamente va a haber un ardor, va a haber dolor, obviamente el edema, el eritema, las vesículas y la ampolla son mucho más intensas como un eczema agudo de contacto. Ustedes pueden ver aquí claramente esta piel que llora, es una piel quemada y a la hora de que le preguntamos qué se puso, calentadores o sustancias que tienen poliéster, que tienen nylon para hacer ejercicio y que se las colocó, y algunas sedas incluso pueden provocar este tipo de lesiones. Entonces, es muy importante hacer la investigación de cuál fue el factor desencadenante, si usó algunos guantes, si utilizó algunas de las sustancias para lustrar los zapatos, también pueden ser los factores que van a quemar o irritar la piel. Vean ustedes, por ejemplo, como les comentaba, el eczema del ama de casa, el eczema de las que a veces tenemos que hacer quehaceres y estar utilizando los jabones de limpieza. Finalmente, el tratamiento del eczema. Debemos de evitar el prurito, que es el motivo principal por lo que el paciente consulta, obviamente. Eliminar el exudado, curar la infección, eliminar la lesión inflamatoria, y el tratamiento etológico es muy importante para prevenir las recaídas. También debemos de retrasar la aparición de otras manifestaciones de eczema y en el momento en que ustedes lo ven, tratar de que no avance a los eczemas subagudos o crónicos. Recuerden ustedes que la dermatitis atópica, enfermedad inmunoalérgica, muchas veces se asocia a áreas de hipersensibilidad a nivel de los bronquios y se manifiesta como un asma bronquial en la infancia. Van creciendo y en la edad escolar se asocia con la rinitis alérgica y con la conjuntivitis primaveral. Estos 4 periodos, conjuntivitis primaveral, rinitis alérgica, asma bronquial y dermatitis atópica, habitualmente hacen todos los síntomas y el diagnóstico de una atopia. Pacientes atópicos. Entonces vamos a evitar el prurito usando antihistamínicos. Ustedes pueden seleccionar los que sean más recomendables para sus pacientes. En la noche hidroxicina, sobre todo porque provoca sueño, provoca un poco de sedación que al paciente lo va a hacer descansar. Podríamos utilizar la clemastina, la desclorfeniramina, son más eficaces en las fases agudas. Y ya en las fases de mantenimiento vamos a usar loratadina, cetiricina y por supuesto tenemos nuestro cereza del pastel que es la desloratadina. El eczema lo vamos a eliminar cuando hacemos la aplicación de los corticosteroides y algunos otros medicamentos al quitar la inflamación, al curar esta piel y al favorecer a que se regenere. También podemos usar fomentos astringentes como el permanganato de potasio, podemos utilizar soyaloy, podemos usar domeboros, podemos utilizar algunos otros productos que limpien esta piel sin lastimarla. Y el acetato de aluminio como la solución de boro o el sulfato de cobre o de zinc, aunque en la cara es preferible mejor una loción de calamina que seque, que calme esta piel. Vamos a curar la infección utilizando antibióticos que pueden ser presentación en crema de ácido fucídico, podemos encontrar crema de mupirocina, podemos encontrar clioquinol, que ustedes se acuerdan, yodo, cloro, hidroxiquinoleína,
resumido en clioquinol, y esto nos sirve muchísimo, sobre todo para la hipetigenización secundaria por estreptococo y estafilococo. También tenemos clindamicinas en gel, solución y espuma, muy valiosos en el sentido que son mucho más cosméticos. Rápidamente el efecto el paciente lo puede sentir en una forma agradable. En ocasiones tendríamos que utilizar, por supuesto, antibióticos por vía oral, podríamos utilizar eritromicina, pero si ustedes recuerdan, en la piel nos va muy bien con las minociclinas y con los derivados de las tetraciclinas, que en general nos pueden dar un efecto rápidamente en 5 a 10 días. Esto es la minociclina, este derivado sintético muy importante en nuestro arsenal terapéutico en dermatología. Y aquí tenemos, por ejemplo, clindamicina tópica en presentación de gel, en presentación de solución, y vean ustedes que son productos que, insisto, agradablemente el paciente puede rápidamente ver un alivio. Podríamos utilizar también peróxido de benzoilo, podríamos utilizar algunos miconazoles, ketoconazol, como ya hemos comentado, sobre todo cuando sabemos que está agregado algún hongo o alguna micosis. La terapéutica antiinflamatoria y reparadora nos los van a dar los corticosteroides. ¿Por qué? Porque nos van a quitar el eczema y van a van a cicatrizar la piel. Debemos de utilizar siempre de baja a mediana potencia. Podríamos utilizar en presentación de crema, sobre todo cuando esta piel está tan seca, aquella piel que está en un proceso de cicatrización y evitar la liquenificación, podríamos tener una muy buena opción con Desonida en loción y crema. Por periodos cortos, algunas semanas. La terapéutica antiinflamatoria y reparadora la vamos a tener con ácido glicólico. El ácido glicólico es un antioxidante derivado de la caña. ¿Por qué? Porque tiene un efecto peeling, y esta piel que ha estado dañada, endurecida, engrosada, manchada o dañada durante mucho tiempo, pues la podemos regenerar. En una presentación tan cómoda como en una crema o en una loción, realmente al ponerlo todas las noches y una capa fina durante el día sobre algún neoemolín o un Nutrem, nos va a dar un resultado de una piel completamente rejuvenecida, una piel nueva. Podríamos utilizar cremas que tengan vitamina E, podemos utilizar fototerapia en casos muy crónicos y por supuesto también se puede utilizar la fotoquimioterapia. Finalmente, eliminar la lesión inflamatoria a largo plazo, pues no podemos utilizar los corticosteroides, de tal forma que tenemos que utilizar algunos macrólidos inmunosupresores, como son el tacrolimus y el pimecrolimus. ¿Cómo actúan? Bloquean la proliferación de linfocitos T, y estos linfocitos T habitualmente están inducidos por el superantígeno procedente del estafilococo, por lo que se obtiene un efecto muy beneficioso y el resultado es mucho más rápido en ocasiones que con los corticosteroides en el eczema moderado y sobre todo en el eczema grave o extenso, donde no debemos de utilizar corticosteroides. Pues espero no haberlos cansado y les agradezco muchísimo su atención. ¿Hay alguna pregunta con los médicos? ¿Ninguna? Bien, le damos las gracias a la doctora Rosa Benuto por su amplia exposición de dermatología. Muchas gracias. Esta sesión fue patrocinada por Laboratorios Italmex y le damos las gracias por su patrocinio.